Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, donde daremos solución a un ejercicio que nos pide calcular la tasa de destrucción de exergía para un sistema cerrado. Sin más que decir, comencemos con el video. El problema nos dice lo siguiente: bolas de acero al carbón con densidad igual a 7.833 kg sobre metro cúbico y Cp igual a 0.465 kJ sobre kilogramo por grado centígrado, de 8 milímetros de diámetro, se recocen calentándolas primero a 900 grados centígrados en un horno y luego permitiendo que se enfríen lentamente a 100 grados centígrados en aire ambiente a 35 grados centígrados. Si van a recocer 1200 bolas por hora, determine, inciso A, la tasa de transferencia de calor de las bolas al aire e inciso B, la tasa de destrucción de exergía debido a la pérdida de calor de las bolas al aire. Aquí tenemos la imagen que ofrece el texto que representa la situación descrita. El inciso A nos pide calcular la tasa de transferencia de calor de las bolas al aire. Para esto tomaremos una sola bola para el análisis. Haremos un balance de energía tomando a la bola como nuestro sistema. El balance de energía nos dice lo siguiente: la transferencia neta de energía de entrada o salida al sistema es igual al cambio de energía dentro del sistema, donde la transferencia de energía se puede dar por calor, trabajo y masa. Sobre esta ecuación realizamos la siguiente consideración. Ninguna masa cruza la frontera de la bola, por lo tanto se trata de un sistema cerrado, y el balance de energía se puede escribir como la transferencia de energía por calor y trabajo es igual al cambio de energía interna más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Sobre esta ecuación haremos las siguientes consideraciones. No tenemos trabajo involucrado. No hay cambios de altura o velocidad, por lo tanto, el cambio de energía cinética y potencial es igual a cero. Y consideramos a la bola de acero como una sustancia incompresible, ya que su volumen permanece constante durante este proceso. Por lo tanto, nuestro balance de energía se reduce a lo siguiente: la transferencia de calor negativa, ya que la bola está perdiendo este calor, es igual al cambio de energía interna. Al tratarse de una sustancia incompresible, el cambio de energía interna se puede calcular como la masa por el Cp por el cambio de temperaturas. Por lo tanto, nuestro balance queda de la siguiente forma. No conocemos la masa de la bola, pero podemos calcularla haciendo uso del concepto de densidad, que es igual a la masa entre el volumen. Y acá tenemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Notamos que la bola se puede aproximar perfectamente a una esfera, por lo tanto su volumen estará dado por la ecuación del volumen de una esfera. Por lo tanto tenemos que la masa es igual a 4/3 por pi por el radio de la bola al cubo por la densidad. Todos estos son datos conocidos. Sustituimos estos datos con las unidades adecuadas y resolviendo, tenemos que la masa de la bola es de 0.002099 kilogramos. Ahora sustituimos este valor en el balance de energía, así como el valor del Cp y las temperaturas. Resolviendo, tenemos que la transferencia de calor de la bola hacia el aire es de 0.781 kJ por bola. Ahora, para calcular la tasa de transferencia de calor de todas las bolas, necesitamos multiplicar la tasa de producción de bolas por la transferencia de calor de una bola. Sustituimos los datos aplicando factor de conversión para obtener kJ sobre segundo, que es igual a kilowatt. Resolviendo, tenemos que la tasa de transferencia de calor de las bolas hacia el aire es de 0.260 kW o 260 watt. Ahora pasemos a calcular el inciso B. El inciso B nos pide calcular la tasa de destrucción de exergía, debido a la transferencia de calor con las bolas hacia el aire. Para esto debemos recordar que la tasa de destrucción de exergía se puede calcular como la temperatura del estado muerto por la tasa de generación de entropía. Por lo tanto, primeramente debemos calcular la tasa de generación de entropía. Para ello, debemos realizar un balance de entropía nuevamente a una sola bola. El balance de entropía para un sistema en general nos dice que la transferencia neta de entropía de entrada o salida al sistema más la generación de entropía es igual al cambio de entropía dentro del sistema, donde la transferencia de entropía se puede dar por calor y masa. Sabemos que ninguna masa cruza la frontera de la bola, por lo tanto solo tenemos transferencia de entropía por calor. La transferencia de entropía por calor se calcula como la transferencia de calor que cruza la frontera del sistema desde o hacia un sitio K entre la temperatura de ese sitio K. En este caso el sitio K es el ambiente, que sabemos se encuentra a 35 grados centígrados, y la transferencia de calor es la calculada anteriormente. Una vez dicho esto, nuestro balance de entropía queda de la siguiente forma. Solo nos falta conocer el cambio de entropía dentro de la bola. Por tratarse de una sustancia incompresible, este cambio se calcula como la masa multiplicada por el Cp por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Por lo tanto, despejando a la generación de entropía,
obtenemos lo siguiente. Sustituimos los datos teniendo en cuenta que las temperaturas deben estar en Kelvin. Resolviendo tenemos que la generación de entropía es igual a 0.00142 kJ por Kelvin por cada bola. Para calcular la tasa de generación de entropía de todas las bolas, debemos multiplicar la tasa de producción de bolas por la generación de entropía de una sola bola. Sustituimos los datos, nuevamente aplicando un factor de conversión para obtener kilowatt. Resolviendo, tenemos que la tasa de generación de entropía de las bolas es igual a 4.73 por 10 a la menos 4 kW sobre Kelvin. Ahora tenemos que multiplicar este valor por la temperatura del estado muerto, que en este caso es la misma temperatura del sitio K, o sea 35 grados centígrados. Resolviendo, tenemos que la tasa de destrucción de exergía debido a la transferencia de calor es igual a 0.146 kW, o 146 Watt. Con esto damos por concluido este video. Espero les haya servido y ayudado. Si es así, por favor suscríbete y comparte este video. Nos vemos pronto.